En este video apunte vamos a hablar de la conversión de bucles iterativos a bucles recursivos. Los objetivos formativos son, en primer lugar, conocer esas dos formas de bucles fundamentales, que son los recursivos y los iterativos. En segundo lugar, entender la transformación de programas que convierte un tipo de bucle en otro, en particular, cómo convertir un bucle iterativo en otro equivalente que sea recursivo. Y en tercer lugar, vamos a ver un ejemplo concreto en Java de transformación de programas de iterativo a recursivo. Todos los lenguajes de programación modernos permiten tanto la iteración como la recursión. En el caso particular de Java, por ejemplo, existen 4 bucles iterativos. Está el for, el while, el do-while y el for each. Un ejemplo, lo tenemos aquí en verde, es inicializamos la variable x a 1 y luego entramos en un bucle while que evalúa la condición x menor que 10. Mientras que x sea menor que 10, va a repetir lo que hay adentro de las llaves, dentro del cuerpo del bucle. En este caso lo que hace es imprimir el valor de la x y incrementar la x. Así que en este caso este bucle llegará un momento en que terminará. La x seguirá incrementando en cada iteración y llegará un momento en que será igual a 10 y por lo tanto se saldrá del bucle. En el caso de la recursión, lo que se utilizan son o bien métodos, si estamos en lenguaje orientado a objetos, funciones, por ejemplo en el paradigma funcional, procedimientos, rutinas, etc. Cualquier subprograma que se llame a sí mismo bien directamente o bien transitivamente. Aquí tenemos un ejemplo de una recursión directa. La función f de x imprime el valor de la x y luego llama a f de x menos 1. Vemos que en este caso lo que tenemos es un bucle infinito, puesto que f llama a f y no hay nada que evite que se vuelva a llamar en cada iteración. El bucle, por tanto, es infinito. Bien, ¿son equivalentes los bucles iterativos y los recursivos? La respuesta es sí y no. Si pensamos en la funcionalidad, sí pueden ser equivalentes. Es decir, cualquier cosa que se pueda hacer con un bucle iterativo se puede hacer con un bucle recursivo equivalente, y lo contrario también es cierto. Cualquier bucle recursivo se puede implementar con un bucle iterativo. Es decir, se puede transformar de un bucle a otro para que hagan lo mismo. Un código dado que implemente un bucle iterativo se puede convertir en otro código que sea recursivo y haga lo mismo. Pero si pensamos en la eficiencia, entonces la respuesta es no. En general es no. Porque un bucle iterativo y un bucle recursivo no necesariamente son, aunque sean en el mismo lenguaje, no necesariamente son equivalentes en cuanto a la eficiencia. Y esto depende de la implementación concreta de cada lenguaje, de cómo implementa los mecanismos para ejecutar la iteración y la recursión. En Java, por ejemplo, no se implementa la optimización para la recursividad de cola. Y eso quiere decir que un bucle muy grande, iterativo, incluso un bucle infinito iterativo, nunca se quedará sin memoria, pero un bucle recursivo infinito se quedará sin memoria porque al no implementar la optimización de recursividad de cola, cada vez necesita más memoria y llega un momento en que se agota. Por tanto, no son necesariamente equivalentes en cuanto a la funcionalidad. Puede ser que uno sea más eficiente que el otro. Vamos a ver la transformación de iterativo a recursivo. Esto nos dará una idea de cómo es una transformación de programas y vemos una concreta para transformar de iterativo a recursivo en el caso general. Aquí tenemos un código, un método, que recibe dos parámetros enteros, int par 1 e int par 2, que a continuación ejecuta code 1, que puede ser cualquier código, y luego hay un bucle. Pues bien, queremos transformar ese bucle, ese while, que solamente tiene dos cosas importantes, la condición, que dice si entramos o no en el bucle, y el cuerpo, el body. Vamos a transformar ese código en otro equivalente, pero que sea recursivo. Aquí arriba tenemos el iterativo, vamos a ver el recursivo qué necesita hacer. Solo hay que cambiar la parte gris, que es el bucle. En primer lugar, convertimos el while en un if. Si la condición es cierta, entro y hago lo mismo que hacía el bucle. Si no es cierta, igual que en el while pasaría a ejecutar code 2, pues aquí pasaría a ejecutar code 2 con el if. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es llamar a un método recursivo que haga el trabajo del while. Así que llamo a un método recursivo que le he llamado method loop, le he llamado así, y le necesito pasar todas las variables que el while vaya a utilizar. Todas las variables que sean necesarias en body se las paso para que ese bucle haga su trabajo. Y cuando acabe me devolverá las variables modificadas, que es el efecto que puede hacer el bucle en el code 2, que algunas variables hayan sido modificadas. Así que lo que hace el método recursivo es devolverme una variable result de tipo array of objects, donde dentro están todas las variables que se hayan modificado.
La tengo que hacer de tipo object para que si hay variables de distintos tipos, todas quepan ahí dentro. Cuando ya tengo las variables extraídas del método recursivo, entonces lo que tengo que hacer es desempaquetarlas. Cojo la primera, la segunda, la tercera y les hago un casting para convertirlas otra vez desde object a su tipo original y ya se pueden utilizar en Code 2. A esto le vamos a llamar el código del llamador, el código que llama al método recursivo. Y básicamente es convertir el while en un if. Y una vez tengo este llamador, ahora vamos a ver el código llamado, el método recursivo. Es un método que, como acabo de decir, recibe un conjunto de variables de distinto tipo, son todas las que se vayan a utilizar dentro de body. Y devuelve un array de objects. Pues bien, lo primero que hace el método recursivo es ejecutar body, lo mismo que el while. Y luego mira a ver si hace falta hacer otra iteración. Si la condición se cumple, entonces vuelvo a llamarme otra vez a mí mismo con las mismas variables. Y luego vuelvo a llamarme, y cuando la condición ya no se cumple, entonces lo que hago es devolver las variables modificadas. Ahora puedes parar aquí el vídeo y examinar este código, ver cada línea que hace, cómo funcionan los tipos, incluso copiarlo, implementarlo y ejecutarlo con un caso concreto y probar cómo funciona esta transformación de programas. Con respecto a la no terminación o a la terminación, esta transformación es completamente ortogonal. Es decir, si el bucle iterativo lo transformamos a recursivo y el bucle iterativo era no terminante, pues el recursivo será no terminante. Si era terminante, el recursivo será terminante. Y al revés también. Si utilizamos una transformación que transforma de recursivo a iterativo y el recursivo era no terminante, pues el iterativo será no terminante y si fuera terminante sería terminante igual. Por tanto, la transformación es ortogonal a si el bucle termina o no termina. Yo voy a dar ahora un caso concreto. Voy a transformar de iterativo a recursivo este programa Java, que es el factorial. Es un método que tiene un while. Básicamente la única parte reiterativa es esta, un while, que mientras se cumpla, pues calcula el factorial. Empieza a multiplicar un número por el anterior, por el anterior, por el anterior. O en este caso es al revés, multiplicar 1 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, hasta que llega el número que queremos calcular el factorial. Y luego lo imprime por la pantalla con el print. Bien, vamos a transformarlo. Lo primero es el código del llamador. Este while lo convertimos en un if. Si se cumple la condición, entonces llamo a nuevo método. Este es el nuevo método que creo. ¿Qué necesita el while para funcionar? Necesita la x, que está en la condición, necesita el contador y necesita el fact. Esas tres variables las tengo que pasar. Así que le paso fact, contador y x. Cuando termine, como las tres son enteras, las sacaré de result y las podré utilizar a continuación en el print. En este caso, la línea del contador la podría incluso eliminar. Solo necesito sacar el factorial, porque es lo único que se va a utilizar después del bucle. Y el código del método recursivo, pues ahí están las tres variables que entran. Ejecuto el body, que es el mismo cuerpo del while, contador más y fact es igual a fact por contador. Y luego miro a ver si la condición se cumple. Si la condición se cumple, vuelvo a llamarme recursivamente y ejecutar otra iteración, otra. Y cuando no se cumpla, entonces devuelvo las variables fact y contador, que son las que he puesto aquí. Es un buen momento para estudiar este código también. Conclusiones. Hay dos tipos de bucles en los lenguajes de programación, que son los iterativos y los recursivos. La eficiencia de los bucles no es necesariamente la misma. No es necesariamente la misma. Dependiendo de cada lenguaje de programación, algunos compiladores implementan más eficientemente la iteración o la recursión. Así que no es necesariamente lo mismo y eso justifica la necesidad de a veces transformar de un tipo a otro. En Java en concreto, los bucles iterativos son más eficientes en general. La transformación de un tipo a otro hemos visto que es una transformación general, hemos estudiado una transformación de programas general que sirve para cualquier lenguaje de programación.